Hola niñas y niños, hoy nos encontramos para realizar nuestra actividad de lenguaje. Continuamos con el cuento y ahora vamos a ver su estructura, las partes del cuento. Vamos a trabajar en el libro de lenguaje en la página 36, 37, 38 y 39. Donde haya que completar, te voy a pedir que le saques foto y puedas con la ayuda de un adulto subirlas a tu Drive, para así nosotros con la ayudante poder revisarla. Comencemos. ¿Tienes tu libro? Vamos. Aquí vamos a trabajar en la página 36. Dice estructura de los cuentos. En los cuentos podemos darnos cuenta que hay hechos que ocurren inicialmente, otros ocurren luego, después, y hay unos que terminan al final, que es el final del cuento. Bueno, esto se llama secuencia narrativa. Igual como vemos en matemáticas, las secuencias, que algo va primero, luego y finalmente, en los cuentos ocurre exactamente igual. Podemos identificar un primer momento, otros que están en el desarrollo y finalmente con los que se termina la narración. En el cuento del Rey Sapo, que es con el que estamos trabajando, vamos a identificar estos momentos. Vamos a ver primero cuál es la secuencia narrativa, cuáles son las partes del cuento. La inicial se llama inicio. Aquí se presenta en el momento y lugar donde se desarrolla la historia. Nos arman un panorama de qué es lo que va a pasar y dónde va a ocurrir. Y también aparecen los personajes. En el cuento del Rey Sapo podemos, por ejemplo, decir que en tiempos pasados, en un bosque cerca del palacio del rey, a la princesa se le cayó la bola de oro al pozo y le pidió ayuda a un sapo. Entonces, con ese inicio, nosotros damos comienzo a esta historia del Rey Sapo. ¿Ya? Luego empieza toda la historia, lo que ocurre en este cuento, y eso se llama desarrollo. Es cuando ocurren las aventuras y los problemas de los personajes. ¿Te acuerdas lo que pasaba con la bola de oro, el sapo y la princesa? Bueno, aquí podemos acordarnos que la princesa, al encontrarse con el sapo y pedirle ayuda, el sapo le manifiesta sus condiciones, ¿verdad? Y le pide que le cumpla algún deseo para que él le entregue esa bola. Bueno, te voy a pedir que después con tiempo puedas escribir en este espacio algo de lo que ocurre en esta historia, porque como es un cuento largo, van sucediendo varios hechos. Pero nos dejaron una pista. Dice el inicio que la bola de oro se cayó al pozo y le pidió ayuda al sapo. A partir de eso, nosotros podemos decir y completar qué es lo que ocurrió cuando la princesa le pide ayuda al sapo. Tiene que ver con lo que hizo el sapo, las condiciones que puso y también a la princesa se le generó un pequeño problema, ¿verdad? Algo que parece que no estaba muy segura de cumplir o no. Todo eso tiene que ver con el desarrollo. Entonces, vas a elegir una parte de este desarrollo, de estas situaciones que ocurrieron después del inicio y la vas a escribir en una oración en el espacio que corresponde. Cuando ya vaya avanzado el cuento, vamos a llegar al final. Y esa estructura de la secuencia narrativa se llama desenlace o final. No significa que sea la última línea del cuento, significa que son el momento o aquella situación donde se termina el cuento. Entonces, nosotros sabemos que la princesa no estaba muy de acuerdo con las condiciones que le puso el sapo. Pero ¿qué pasó al final con su papá? ¿Y qué pasó finalmente con la princesa y este sapo? Que parece que no era sapo, ¿verdad? Bueno, considera un hecho del final o del desenlace del cuento y lo escribes en ese lugar. Muy bien. Al final de la página 36 hay un ejercicio donde tienes que buscar los recortables y en este caso las pegatinas en la página 189 y ordenarlas de acuerdo a cómo ocurrieron los hechos.
Son 3 pegatinas que representan los distintos momentos de este cuento. Entonces hay algo que ocurrió primero, lo que ocurrió después, y el número 3 es lo que ocurrió al final. Muy bien, a trabajar. Vamos a avanzar un poco más y ahora vamos a identificar en este cuento que se llama El Salpicón el inicio, el desarrollo y el desenlace o final. Lo voy a leer y vamos a identificar después cada una de estas partes de la secuencia narrativa. El Salpicón. Un día el ratón López invitó al ratón Jerry a darse un baño en el río. En el camino, López le contó que le habían regalado un reloj. Al llegar al río, López se quitó el reloj y se tiró al agua. Jerry decidió tomar el sol. Entonces, el ratón López empezó a salpicar a su amigo. «Esto es intolerable», dijo Jerry enojado. Cuando el ratón López se había vestido, Jerry pensó, «Ahora verá». Jerry pretendía tirarse para salpicar un poco, pero cayó de barriga y lo salpicó muchísimo. «Oh, Jerry», dijo el ratón López, «mi reloj, lo mojaste y no funciona». Después López tomó sus cosas y se marchó. Jerry se quedó muy triste. Al día siguiente, el ratón López recibió un reloj y una nota que decía, «Este reloj es salpicable». Así López supo quién se lo había mandado. Este cuento es de Consuelo Armijo. Vamos entonces a identificar las partes de la secuencia narrativa de este cuento. ¿Qué es lo que sucede al inicio? Recuerdan que en el inicio nos armamos una idea de lo que va a ocurrir en el cuento y aparecen los personajes. ¿Te atreves a decir cuál es el inicio? Lo vamos a marcar con verde. Bien, entonces en el inicio tenemos esta oración. Un día el ratón López invitó al ratón Jerry a darse un baño en el río. En el camino, López le contó que le habían regalado un reloj. Con este inicio nos damos una idea de qué va a tratar este cuento, cuáles son los personajes y también el lugar donde va a ocurrir. Entonces, este es el inicio. Continuamos. Dice que al llegar al río, ¿qué es lo que pasó? Lo que hizo López, lo que hizo Jerry y la situación que ocurrió en este río. Parece que también hubo un hecho un poco desafortunado. Al salpicar agua, algo pasó con el reloj de López, ¿verdad? Bueno, toda esta situación, que también incluye un pequeño traspié, un pequeño problema, tiene que ver con el desarrollo de este cuento. Entonces, busco el tramo donde está la historia del cuento con los detalles, con los personajes y todo lo que ocurrió en este desarrollo del cuento. Bien, vamos a buscar cuál es el trozo del texto que nos indica el desarrollo. Veamos si estás de acuerdo conmigo. Yo pienso que aquí el desarrollo tiene que ver desde que llegó al río López con Jerry hasta que se quedó muy triste Jerry porque esta broma que le hizo para salpicarle agua había echado a perder el reloj. Aquí también vemos que hay un hecho que tiende a ser un pequeño problema para Jerry y un poco de tristeza para López, ¿verdad? Bueno, aquí entonces tenemos el desarrollo, lo que ocurre en este cuento. Y nos va quedando el final para el final. Entonces, el final ocurre de esta manera. Al día siguiente, el ratón López recibió un reloj y una nota que decía, este reloj es salpicable. Así López supo quién se lo había mandado. En este final ocurre un hecho muy lindo de parte de un amigo hacia otro para que él deje de estar triste. Es un lindo final. Entonces, este
es nuestro final. ¿Sí? Si tienes dudas, puedes volver atrás en esta diapositiva y volver a repasar este hecho del inicio, del desarrollo y del final. Vamos avanzando súper bien. Ahora entonces te voy a invitar a hacer este ejercicio número 3 de la misma página y dice que vas a poner la letra I mayúscula si la acción de la oración se refiere al inicio, una D si pertenece al desarrollo y una F si corresponde al final. Entonces en los 3 cuadraditos vas a escribir la inicial de estas partes de la secuencia narrativa. El ratón López salpicó a Jerry sin querer. ¿Será el inicio? ¿Será el desarrollo? ¿O será el final? El ratón López y el ratón Jerry fueron a tomar un baño al río. Y Jerry le regaló, un reloj nuevo al ratón Pérez. Identifica cuál es el inicio, el desarrollo y el final. Te das cuenta que no es necesario contar todo el cuento, sino que basta con una oración para darnos cuenta de qué fue lo que ocurrió inicialmente, lo que ocurrió después y cómo terminó este cuento. Vamos muy bien hasta aquí. Y como yo sé que tú has estado muy atento y muy atenta, te voy a dejar este trabajo. Vas a leer este cuento del sastrecillo valiente 2 veces para que todos los detalles queden en tu mente. Y luego vamos a responder las preguntas. Vamos a realizar las actividades en relación al cuento El sastrecillo valiente. Número 1. Encierra lo que metió el sastrecillo en su mochila antes de encontrarse con el ogro. Lo encierras con una línea. 2. ¿Qué frase dijo el sastrecillo que llamó la atención de los soldados? Puedes ir al texto y buscar para copiar con la letra que corresponde todas las palabras, sin faltas de ortografía. Comienzo con mayúscula y termino con punto. 3. Identifica la secuencia narrativa del cuento. El inicio, el desarrollo y el desenlace. Escribe una oración para cada momento. Está el inicio, el desarrollo y el desenlace. Recuerda que no es necesario una oración muy grande, solo algo que identifique cada uno de los momentos. 4. Marca con una X las características que tiene el personaje principal. ¿Se acuerdan del personaje principal y secundario? El principal es aquel al que le ocurren las cosas o el que realiza los hechos más importantes del cuento. De hecho, en este cuento, El sastrecillo valiente, el título ya nos indica quién va a ser el personaje principal de este cuento, ¿verdad? Algo va a pasar con este sastrecillo, algo va a decir, algo va a hacer, algo le va a ocurrir. Bueno, pues ese es el personaje principal. Muchas veces los títulos de los cuentos nos dan una idea del personaje principal, otras veces no. Pero es a quien le ocurre la mayor cantidad de situaciones. Es quien actúa, es quien más habla y realmente es de quien se está contando la historia en el cuento. Entonces, ¿cómo era el sastrecillo? Era astuto, era tierno, era valiente, era egoísta. Y entonces vas a marcar con una X aquellas características que tiene este personaje principal. Y entonces, por el contrario, ahora vamos a ver quiénes son esos otros personajes que no tienen tanta importancia en el cuento y se llaman secundarios. O sea que en realidad participan, pero no gira la historia en torno a ellos. Y entonces vas a nombrar los personajes del cuento que son secundarios. Hemos llegado hasta aquí y te felicito.
Hemos hecho un gran trabajo hoy. Hemos aprendido sobre la secuencia narrativa, el inicio, el desarrollo y el final en los cuentos. Hicimos ejercicios y tú ya eres capaz de identificar. Lo que viene a continuación es el solucionario, es decir, las respuestas a las preguntas que tú ya realizaste. Puedes revisarlos y corregir aquellas respuestas que les falte algo, alguna falta de ortografía, el inicio con mayúscula o algo de la respuesta misma que pueda haber quedado inconcluso. Lo importante es que hasta aquí tú ya sabes realizar las actividades y lo que viene a continuación es para corregir, para revisar. Creo que hoy hemos hecho un gran trabajo. Esta parte de la secuencia narrativa es muy importante en todo lo que vamos a trabajar de comprensión lectora. Así que te invito, después de realizar tus actividades, revises el solucionario. Recuerda sacar una foto a las actividades donde completaste y subirlas a tu carpeta del Drive para que con Ani las podamos revisar y darte una retroalimentación. Nuevamente te digo, estoy muy contenta del trabajo de hoy y ahora puedes revisar el solucionario si has terminado tus actividades. No lo olvides. Aquí está el solucionario de la página 37 y aquí el de la página 39 para que lo revises y puedas corregir. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!